Shalom, shalom, paz. Antes de comenzar, toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso e existente, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rahakwadash. Doble honor a los apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino, los hombres que el Señor estableció mediante su espíritu. Inspiración para nuestros maestros que nos instruyen bien en la sólida y sana doctrina. Yo soy el hermano Yawasap de la iglesia de la Gran Piedra de Molino, ubicada en Sinaloa, México. Y esto es una lección inspirado en lo que ha estado ocurriendo, iniciando este año, que en el espíritu nuestro líder y apóstol Tahar, llamó el año de la apostasía. Y la escritura habla de la apostasía en estos últimos días. Al fin del día, estas son señales del regreso de nuestro Señor. Primera de Timoteo 4:1 dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente, no es un secreto, que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. ¿Y qué significa los últimos tiempos? Hay que recordar que los discípulos le preguntaron a Yahushua: Señor, ¿cuándo vas a regresar? ¿Y cuáles son las señales de el fin del mundo? Ahora, cuando vas a esa palabra, fin del mundo, ahí está hablando de un siglo. Otras versiones lo traducieron de esa forma: fin del mundo, fin del siglo. Básicamente está hablando del reino de Esaú Edom, cuando es el fin del autoproclamado hombre blanco para que el Señor establezca su reino. Sabemos que Esaú es el fin y Jacob es el principio del mundo que sigue, del siglo venidero. Entonces, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos días algunos se apartarán de la fe. Esto quiere decir que hombres que a un tiempo tuvieron la doctrina, estuvieron saliendo a las calles, tenían cierta porción de la verdad, se apartaron. Otra versión aquí dice abandonaron o apostataron, que la palabra apostasía es renunciar a tu fe o renunciar a tu moral, a tu sistema de creencias. Y la escritura habla de los israelitas renunciando a la alianza que hicimos con Yahweh Shai. Básicamente nuestra gente que se vuelve para el mundo o empieza a tomar doctrinas extrañas, básicamente están desechando el pacto, la alianza con Yahweh Shai. Dice: y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Así que hombres que abandonan la fe es por la razón de seguir ideas engañosas, doctrinas diabólicas. Son seducidos en su mente, en su corazón. Ok, y tengo aquí una definición de seducción que dice: la seducción
es la acción y el efecto de seducir, y esto supone la capacidad de inducir a una persona a que realice una determinada acción o participe en un determinado comportamiento. ¿Ok? La seducción, por lo tanto, viene asociada a la persuasión. ¿Ok? Ahora sabemos que también está la seducción de algo sexual, cuando estás ahí seduciendo a una mujer. Pero mira aquí lo que dice la seducción como engaño. La seducción también puede estar vinculada a algo negativo, que es el caso. Hombres abandonando la fe, hombres desechando el pacto. Dice, seducir puede ser, por lo tanto, engañar a alguien para persuadirlo a realizar algo malo. Demonios no descansan, man. Satanás no duerme. ¿Qué está escrito? Manténganse alertas porque Satanás, su gran enemigo, anda como un león rugiente buscando a quien devorara. La Escritura habla de mantenernos velando, de mantenernos sobrios en nuestros sentidos. Los ojos espirituales bien abiertos, los oídos espirituales bien abiertos, para acatar instrucción, para escuchar lo que el Espíritu le anda diciendo a las iglesias. ¿Ok? Ahora, algo que estaba meditando porque miré el título, miré un video de los hermanos en Holanda, y básicamente el título decía: ex miembro de GMS ahora anda en el tema de Anunnakis y todo ese tipo de cosas, ya sabes, los pleyadianos, y seguramente después empiezan a hablar de planeta Nibiru, la tierra hueca, la tierra plana, etcétera, etcétera, que son doctrinas diabólicas, enseñanzas demoníacas. ¿Ok? Y la Escritura habla que el Señor creó todo en dualidad. Eclesiástico 33:14 dice: todo lo que el Señor ha hecho podemos verlo en pares opuestos: el mal sobre el bien, la muerte opuesta a la vida y el pecador opuesto al hombre justo. Entonces, es bien claro que si nosotros estamos caminando en la verdad, en Yahawashi, es claro y evidente que va a existir la mentira. Y la mentira es tan real como la verdad. El mal es tan real como el bien. La oscuridad es tan real como la luz. Pero ¿qué pasa? Hombres empiezan a escuchar ciertas cosas en el mundo que empiezan a llamar su atención, y lo que pasa es que muchos brujos, chamanes, gente que hace artes mágicas, falsos profetas, el Señor está trabajando en su mano izquierda con diferentes hombres que Él puso como un tropiezo para que se cumpla justamente esta profecía, esto que se nos fue advertido, que en los últimos tiempos muchos iban a abandonar la fe. ¿Por qué? Porque siguieron a maestros engañosos. Y lo que iba a decir es que luego hombres se la que, hermanos, hay un demonio aquí afuera peleando y no sé qué chingados está gritando. Me está
distrayendo un poco, Satanás, man. Pero lo que iba a decir es que luego hombres son sorprendidos de que, oh, damn, ese brujo, ese astrólogo, esa persona está diciendo cosas muy similares a lo que nosotros sabemos en la verdad. Y la cosa es que el Señor derramó su sabiduría en todas las cosas. Eclesiástico 1:9 dice, fue Dios quien creó la sabiduría, con mucho cuidado la midió y llenó con ella todas sus obras. Así que inclusive Esaú, en la mano izquierda, en la maldad, tiene sabiduría. Tiene la sabiduría, tiene el conocimiento para hacer que su sacerdocio, en el lado oscuro, si es que lo podemos decir así, funcione. Y Esaú, él tiene un propósito. El Señor creó, como está escrito, al impío para el día malo. Hasta los impíos, hasta los malditos tienen un propósito, hasta los falsos profetas tienen un propósito. Y cosas que ellos hacen, trabajan para que cumplan su propósito. La cosa es que hombres luego empiezan a involucrarse o tratar de indagar en cosas que no deberían de indagar. Ahora, no hay nada malo con conocer cómo trabaja tu enemigo. Por ejemplo, sabemos quién es Aleister Crowley, sabemos qué tipo de cosas hizo. Es una referencia de un brujo, es una referencia de las prácticas de la mano izquierda, pero no tenemos ningún negocio con leer el telema. Sabemos qué es la doctrina que ese hombre creó, y básicamente es todo lo contrario a los mandamientos del Señor, pero no hay negocio con nosotros estudiando y mucho menos comprobando las cosas que ellos hacen. Hay muchas cosas locas, man. Hay muchas cosas que inclusive no tenemos el conocimiento a ciencia cierta de cómo es que lo logran. Por ejemplo, a mí personalmente, y lo he mencionado muchas veces, a mí me gusta mirar podcasts, entrevistas de chamanes, brujos, a gente que dice que son nahuales, y muchas cosas que hablan van de acuerdo a lo que sabemos. Y muchas cosas también, pues, me quedo en la duda de que, man, está hablando cosas muy locas. No sé si sean reales, pero por ejemplo, un ejemplo que siempre doy es que los brujos del faraón en Egipto pudieron también convertir su báculo a una serpiente. Tuvieron la habilidad con su brujería en la mano izquierda, con sus artes mágicas, para convertir un bastón en una serpiente. Eso es manipular la materia. Sabemos que hay registros o testimonios de brujos levitando en África. Por ejemplo, he escuchado el tema de los llamados graniceros. Yo nunca he visto uno, no me consta, pero hay testimonios, hay entrevistas, hay gente que jura haber visto. Gente que es golpeada por un rayo y de repente de alguna u otra manera reciben poder para manipular el clima. Por ejemplo, si ven que viene una tormenta, ellos, después de haber sido golpeados por ese rayo, pueden ahuyentar la tormenta o llamarla. Ahora, es algo que no soy testigo, no me consta, pero cuando escudriñamos las escrituras, luego vemos cosas que quizás salen de nuestro entendimiento ahorita.
lo vamos a conocer todo en el reino, pero el Señor no nos llamó a caminar esos caminos. El Señor no nos llamó a andar indagando esos caminos. El Señor dijo, yo soy el camino, sígueme a mí. La escritura en Apocalipsis 14 dice, estos son los que siguieron los pasos del Cordero, los que iban detrás del Cordero. Como caballo percherón, como dicen, como caballo que le tapan la vista para que no voltee a los lados y simplemente siga derecho. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer espiritualmente. No dejar que ideas seductoras, ideas que se escuchan bien, o inclusive, no dejar que ese misterio, porque yo tengo muchas preguntas, tengo muchas preguntas, tengo algunas, digamos, dudas de cómo funcionan ciertas cosas, dudas de ciertos milagros. Pues, ¿cómo habrá sido exactamente cuando Elías llamó fuego del cielo? Me gustaría saber la exacta manera en la que él oró. ¿Ok? Pero, hay que enfocarnos en el Evangelio, en Yahawashi. Hay mucho que trabajar, hay mucho que crecer como para andar indagando en otras cosas que no nos van a llevar a ningún lado. La Escritura dice que hay muchas puertas que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Eclesiástico 13:21 dice, no traten de alcanzar lo que es inalcanzable. Mirad, esta versión dice, no busques lo que es demasiado elevado para ti. Y esa es otra cosa. Yo tengo mis dudas, pero seguramente los ancianos, los apóstoles, los obispos que tienen 30, 40 años en esto, ellos ya han podido digerir cierta información. Eso lo tengo por seguro. Hay información, hay conocimiento, hay experiencia que solamente se puede adquirir con los años. Y hermanos han hablado de que, no todo lo que se habla entre la hermandad necesariamente tiene que salir en un video. De hecho, los videos los mantenemos en la leche, los mantenemos en lo básico. ¿Por qué? Porque los creyentes, las ovejas, los nuevos hermanos necesitan escuchar la leche, lo básico. Si a veces nos toman por locos simplemente por decir que el Señor es un llamado hombre negro, ya con eso es como, ¿qué chingados estás hablando? Les vuela la cabeza como que estamos hablando algo imposible, algo que eso es una locura. Algo tan sencillo como eso. Simplemente el hecho de nosotros mismos identificarnos y confirmarnos como que somos los israelitas es suficiente locura y rompes la mente de alguien, de un israelita. Ahora imagina si le dices, y realmente somos dioses, hijos del Altísimo, vamos a ser inmortales. Viene el tiempo bien pronto en el que ya no vamos a morir. Literal, vamos a ser inmortales y vamos a tener nuevos cuerpos. Eso sigue siendo parte de lo básico de la buena noticia. Pero eso es demasiado, Ahora dice, no busques lo que es demasiado elevado para ti, ni quieras saber lo que es demasiado difícil, o no trates de comprender lo que es incomprensible. Punto clave, no trates de comprender lo que es incomprensible.
Yo mismo me voy a poner como testimonio. Me gusta ver podcasts, me gusta escuchar diferentes ideas para saber el estado del mundo. Pero llega un punto donde, hey, ¿sabes qué? Yo cierro esa puerta, yo ya no quiero escuchar más de ese tema. Especialmente cuando un punto o un tema empieza a hacer demasiado ruido en mi mente. Esa es la señal de que tengo que cerrar esta puerta. Ya es demasiado, no me interesa saber más. Ya comí la carne que tenía que comer, escupí los huesos, ya no quiero saber nada más de ese plato. ¿Por qué? Porque hay espíritus seductores. Como por ejemplo, cuando hermanos utilizamos referencias o analogías como la Matrix, que esta vida es como una simulación informática. Utilizamos ese tipo de referencias, pero no nos metemos a filosofías como la de gente que ves en el internet, que hablan de que estamos viviendo en una computadora y somos jugadores y NPCs, y muchas de esas cosas sirven como analogías siempre y cuando apoyen la verdad, pero no nos metemos a ese tipo de doctrinas y mucho menos empezamos a enseñar doctrinas de hombres. Aunque hay hombres que, como he mencionado y mencioné en un campo, hay un hombre que él habla cosas que son reales según lo que sabemos, y él dice que hay espíritus que le hablan esas cosas, pero muchas de esas cosas son locura, ¿eh? Se miran los demonios jugando con su mente. Pero como ciertas partes de ese mensaje demoníaco son real, se dejan seducir porque, pues si es real, entonces es verdad y me va a llevar a la verdad. No, man, no todo lo que es real necesariamente te va a llevar a la luz. Hay muchos caminos que al hombre le parecen correctos, son reales. La brujería que Saúl hace tiene un efecto que es real. Él tragando como vampiro el líquido rojo de niños, ¿saben a lo que me refiero? Él obtiene poder, él entra en trance, pero nosotros no fuimos llamados a hacer ese tipo de prácticas. Yahweh Shai condena a los que hacen ese tipo de prácticas, cuanto más nosotros que fuimos llamados a ser sacerdotes limpios y puros. ¿Ok? La ciencia exacta de cómo trabaja la marca de la bestia, el microchip y todo eso, sabemos lo que es, sabemos lo que hace, sabemos cuál es el plan de eso, pero no sabemos exactamente quizás la ciencia exacta para crear ese dispositivo, los tipos de sigilos, la construcción, la materia, la ciencia exacta de la construcción, cómo pudieron conectar dispositivos, cómo pudieron utilizar los elementos para poder hacer que espíritus se metan al cuerpo y mente de un hombre. No sabemos, man. Son cosas incomprensibles. Y me recuerdo de un hombre que hizo una lección hace un tiempo, que será hace como 3 años, 4. Había hecho una lección de que las tablas que utilizó Moisés, o las tablas, algo así era, las tablas donde el Señor grabó los mandamientos eran de la pila Suli. No miré la lección. Recuerdo que hermanos hicieron videos, salió el tema y creo que ese hombre recibió una gran puteada, una amonestación de parte de los apóstoles de que, man, ¿qué chingados importa
o no es que no importe, pero ¿qué chingados haces tratando de ser profundo en ese tipo de cosas? Y aquí es donde viene sabiduría, man. Aquí es donde viene la sensatez de poder decir, ¿sabes qué? Tengo mis dudas, quisiera saber un poco más. Es como decir, otro ejemplo, ¿de qué material exactamente son los carros del Señor? Hay fotos, hay videos, yo he visto carros del Señor. Hay escrituras que parecen ser algo orgánico, pero al mismo tiempo luego parece como algo, como si fuera plata, como si fuera un elemento que no pertenece a la tierra, no es un elemento terrestre, pero al mismo tiempo tiene como paredes que se ven súper orgánicas. Y no por eso vamos a empezar a indagar y vamos a empezar a tratar de hacer lecciones de que, mira, pues los elementos exactos con los que los carros del Señor están hechos, es esto, es con esto y lo otro. No sabemos exactamente la ciencia. Todos esos misterios se nos van a ser resueltos en el reino, man. Y para empezar, ni siquiera podemos soportar tanta información, man. Eso, para poder recibir la información pesada de la creación del Señor, necesitamos banda ancha, man. Es como, usando la analogía de las computadoras, ahorita estamos recibiendo información pesada, tenemos una banda ancha para recibir toda esta información a comparación de Jacob, pero para recibir todavía los otros secretos, man, el Señor habla de que sus pensamientos son muchísimo más elevados que los de nosotros. Básicamente, si tú sobrecargas un dispositivo de la capacidad para la que fue creado, tú vas a tronar ese dispositivo o lo vas a frisear, lo vas a tronar, lo vas a quemar o simplemente va a empezar a hacer estupideces. Y eso es lo que pasa con diferentes hombres, hablando con experiencia de lo que ocurrió con un hombre que estuvo a la par de los hermanos que entramos al campamento en Latinoamérica. Estuvo algunos años enseñando y él terminó hablando de Anunnakis y de la tierra hueca y cosas extrañas, man. También hay otro hombre que era de nuestros maestros que empezó a utilizar ciertas sustancias y ciertas sustancias que vienen de plantas y todo eso tienen su uso, pero como un hermano estaba diciendo, si yo no sé cómo funciona esa máquina, shit, bro, yo no la voy a usar. Porque no sabes si tú al presionar ese botón estás poniendo en riesgo hasta tu propia vida. Porque no sabes qué chingados estás presionando. Entonces, hombres se justifican de que, pues no hay una escritura que diga prohibido el uso de ayahuasca, un ejemplo. O no hay ninguna escritura que diga prohibido el uso de, no sé, los hongos alucinógenos. Son naturales, son orgánicos. Pero luego estos hombres empiezan a usar eso, empiezan a abrirse puertas y lo que pasa es que luego son seducidos por ver cosas más allá de su comprensión y luego ya no pueden regresar. Ahora, yo sé de lo que estoy hablando porque antes de entrar a la verdad, yo consumí ciertas
cosas, pues no justifico, naturales, pero psicodélicas, que, hey, man, yo tuve, como dicen, un tripié, súper tripié, y vi cosas y experimenté cosas que, algunas cosas ahora que conozco más de cómo está formado la creación, hay cosas que tuvieron sentido ahora que lo veo. Oh, ya sé por qué miré ese tipo de cosas. Oh, damn, justamente en ese espacio de mi vida, ahí estaba el Señor, pero yo no lo podía comprender. Pero otras cosas, man, no hay sentido en regresar a ver ese tipo de locuras. O gente que se alucina con fractales y, hey, por ejemplo, están los llamados, ¿cómo se llaman? Huicholes, que hacen la geometría sagrada y todo eso. Y hey, mucha gente habla de la geometría sagrada, que consumen estas sustancias y ven fractales y cosas así. A ciencia cierta, o personalmente yo no sé exactamente qué trabaja o es matemática al fin del día. Y muchas cosas de lo que estos huicholes, que son de la tribu de Isaacar, hacen, es bonito el arte. Es bonito el arte y la geometría que utiliza Jacob. Pero hey, como dice un hermano, calmado venado, man. Es suficiente tomar lo que el Señor pone en nuestra mesa. Es suficiente digerir el Evangelio. El Evangelio es súper pesado. Eso es lo que debemos de enfocarnos. A eso nos llamó el Señor. Hey, voy a traer esta escritura que es una gran referencia de para qué es que recibimos el Espíritu Santo. Que está en Hechos. Esto responde la pregunta de, entonces, ¿para qué recibimos todo este conocimiento? ¿Por qué mis ojos se abrieron a la verdad? Y ahora, porque la verdad te abre el panorama de la existencia, man, de la vida. Ahora todo tiene sentido porque estamos debajo del sol, reencarnación. Todo eso son cosas pesadas, man. Pero hay una razón por la que el Señor nos dio esta información, esta habilidad. Y con esto voy a cerrar. Hechos 1 y 8, recibirán poder, esta sabiduría, este conocimiento, esta capacidad de análisis, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Esa es la razón por la cual el Señor te abrió los ojos, te dio sabiduría, te dio la capacidad de juzgar. Hey, 1 Corintios 2 y 15, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas. Podemos, como un hermano mencionó, hasta un mal ejemplo es un ejemplo. Hasta lo malo es un ejemplo. No necesariamente tengo que hacer lo que es malo para reconocer que el mal que está haciendo esa persona me enseña a mí que yo no debería de hacer esas cosas. Mira el resultado. El que es espiritual puede evaluar, puede juzgar. Mira cómo dice aquí. El que es animado por el Espíritu puede emitir juicio sobre todo. Sobre lo bueno, sobre lo malo. Tenemos la capacidad para juzgar qué es bueno y qué es malo. Y a veces hasta entramos en detalle sobre ciertas maldades. Y así podemos advertir y a veces dar mayor información de por qué no hacer eso. Como por ejemplo,
hablar de las cosas que hacía Aleister Crowley. Mira, él hacía este tipo de rituales, él hacía bestialidad, él hacía esto, él hacía lo otro. Pero no por eso pues voy a investigar. Es más, hasta voy a quizás jugar un poquito lo que él hizo nomás para comprobar si es real. Hey, déjame decirte, man, que la maldad es tan real, otra vez, como la justicia. Entonces, regresando a la línea, el Señor nos dio esta habilidad. ¿Para qué? Para ser testigos, para dar un testimonio, para hablar acerca de Yahweh Shai. Esa es la razón, hermanos. No hay que perder la flecha, no hay que perder la vista de lo que importa, no hay que olvidar para qué fuimos llamados. Es verdad, otra vez, esta verdad te abre las puertas a muchos conocimientos, inclusive, si no te conduces con temor y cuidado, hasta esta verdad te puede volver orgulloso y ser víctima a demonios. Esta verdad tiene tanto poder que te puede inclusive hasta destruir. Así que hay que caminar con temor, con cuidado y obediencia al Señor. Y al fin del día estamos aquí para cumplir y hacer una tarea, una misión. Estamos aquí para servir a Yahweh Bash y Yahweh Shai. No estamos aquí para servirnos a nosotros, no estamos aquí para explorar, no estamos aquí para... pues Salomón él exploró todas las cosas. Salomón él probó. Y mira cómo el Señor estaba agradado de Salomón. Sí, mira lo que le pasó a Salomón, ¿eh? Y mira cómo Yahweh Shai pagó las consecuencias de su vida como Salomón. ¿Ok? Pero con eso, espero que esto haya sido edificante. Vamos a cerrar dándole toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio a Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'ashem Rahakodash. Hasta la próxima. Shalom.